We should all know that God is the one who gives and takes life. Debemos de saber que Dios es el único que da la vida y la puede quitar. So why then do we find ourselves being able to declare ourselves dead? Porque entonces nos encontramos declarándonos si estamos muertos. We don't have that right. No tenemos ese derecho. And in the hospital, En un hospital, the doctors have to take steps los doctores tienen que tomar pasos to legally register someone as dead. para legalmente registrar a alguien muerto. The third step El tercer paso, is they check for reaction ellos verifican por reacciones through voice or pain. a través de la voz o dolor. There's a saying Hay un dicho that says, you hurt because you're alive. que dice, si estás herido es porque estás vivo. Because dead people can't feel pain. Porque la gente muerta no puede sentir dolor. So if you're suffering, En tu sufrimiento, don't call yourself dead no te llames muerto. just because you're going through a situation. Solo porque estás pasando por situación. Because if you're feeling the pain, Porque si estás sintiendo el dolor, you're showing signs of life. estás dando signos de vida. Aleluya. But Jesus, Pero Jesús, no one can replace him. nadie lo puede reemplazar. He is the bestest of friends. Él es el mejor de los amigos. There's a quote that says, when you have nothing left but God, you'll realize that God is more than enough. Hay un dicho que dice, cuando no tienes nada más que Dios, te darás cuenta que Dios es más de lo que necesitas. And you won't realize this unless you let the friends go that are in between you and God. Y tú no te vas a dar cuenta hasta que tú dejes esos amigos que te están alejando de Dios. Because having friends isn't bad. Porque tener amigos no es malo. But when you put them before God, Pero cuando lo pones ante Dios, or when you go to them for advice before prayer, o cuando tú vas a ellos por consejo en vez de Dios, you're idolizing them. tú lo estás idolatrando. And you can't blame God Y no puedes culpar a Dios when you don't know how to wait. cuando tú no sabes cómo esperar. Because sometimes people give up right when he was about to bless them. Mucha gente se rinde al punto cuando Dios te va a bendecir. But God's not going to give you something when you're turning your back to him. Pero Dios no te va a dar algo cuando tú le estás dando la espalda a And a Él. lot of people Y mucha gente do this. hace esto. They stop Ellos se detienen because they think their problem is so overwhelming. porque ellos piensan que su problema lo está envolviendo. When all you have to do is stand up. Cuando todo lo que tienes que hacer es ponerte de pies. Jesus is right there. Jesús está ahí mismo. If you drown, Si te ahogas, he'll pick you up. Él te va a levantar. But you have to keep your eyes on him. Pero tienes que mantener tus ojos en Él. He's not going to let you drown. Él no te va a dejar ahogar. But the problem is, Pero el problema es, some people don't know where they stand. mucha gente no sabe dónde están parados. And so they're easy to fall. So es más fácil para ellos caer. Don't let you die No te dejes morir, because he won't let you die. porque Él no te dejará morir. It's time to wake up. Es tiempo de despertar, Because Jesus referred to Lazarus. Jesus referred to Lazarus' death. Jesus referred to Lazarus' death Jesús refirió la muerte de Lázaro as a sleep, como un sueño, as if he wouldn't stay there. como si Él no se iba a quedar ahí. So it's time to wake up. Así que es tiempo de despertar.